Este estudio está basado en Mateo 26 y 27, capítulo 26 y 27. El día de ayer estuvimos viendo en el capítulo 26 básicamente cómo es que fue la oración, la preparación que tuvo Jesús en su naturaleza de hombre allí en Getsemaní, ¿no? En ese lugar y donde cómo es que él estaba en comunión con el Padre e invitaba a sus discípulos que también oren juntamente con él. Y también vimos el arresto de Jesús, ¿no? La traición prácticamente de Judas y cómo Jesús es eh, arrestado, ¿no? Injustamente y de por sí eso nada más ya causaba en nosotros esa sensación de decir, ¿cómo, no? ¿Cómo pudo soportar? ¿Cómo es que él sabía lo que iba a suceder con su vida y a qué es lo que él había venido y aún así no hizo que su legión o sus 12 legión de ángeles desciendan y lo libren, ¿no? Cuando fácilmente lo pudo haber hecho, ¿no? ¿Cómo es que él, sabiendo que Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos también lo iban a abandonar, él estuvo ahí orando en Getsemaní y animándoles y exhortándoles a que oren y velen? Y cómo es que de pronto él al estar siendo traicionado por Judas, le hace la pregunta a Judas, ¿no? O sea, como diciéndole, reacciona, ¿o qué estás haciendo, no? ¿Cómo es que de pronto los soldados lo atrapan y Pedro sale a su defensa y corta una oreja del soldado y vemos a Jesús diciendo, Pedro, ¿por qué no entiendes que tengo que padecer todo esto? Y restituyendo la oreja al soldado, ¿no? Entonces, definitivamente cuando vemos mmm, estas actitudes, este accionar de Jesús, decimos definitivamente fue por amor. Pero déjame decirte que ese abandono de sus discípulos, en el cual concluimos, esa traición de Judas, esa reacción carnal de Pedro, esa falta de interés por velar, por orar de sus discípulos, en ningún momento desenfocó a Jesús, sino que él tenía un gozo delante de él puesto en sus ojos, de tal manera que todo ese menosprecio, todo lo que se venía, él lo tomó en poco, sino que mayor era el gozo que tenía delante de él, según el libro de Hebreos, ¿no? Y ese gozo delante de él era justamente redimir, salvar, rescatar a la humanidad, y dentro de esa humanidad estabas tú, ¿no? Entonces ahí podemos entender que Jesús no solamente vino a hacer un tour aquí a la tierra, ¿no? Sino ciertamente se despojó, por algo dice Filipenses, que realmente se despojó de su gloria, de su divinidad y se hizo siervo, siervo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y cuando estudiamos esta porción del Evangelio, entonces podemos entender cada uno de esos actos de Jesús. Y hoy vamos a estar viendo ese juicio injusto, ¿no? Ese juicio injusto que se da en la vida de Jesús. Y tú vas a decir, a lo mejor Jesús aquí ya reacciona, ¿no? Como que a lo mejor aquí sí ya esto no aguanta ya y de pronto manda que desciendan sus 12 legiones de ángeles, ¿no? Pero no lo hizo. Nosotros sabemos el final de la historia que no lo hizo, ¿no? Entonces vayamos a Mateo capítulo 57. Digo, capítulo 26, verso 57. Sí, vamos a estar estudiando entonces el juicio injusto sobre Jesús. Pero previo a Mateo capítulo 26, 57, previo a ello, ahí Juan nos relata algunos detalles interesantes, ¿sí? No lo busques, yo te lo voy a mencionar, pero quisiera que te concentres en Mateo, sobre todo, Mateo capítulo 26, 57, pero previo a ello, en Juan 18, verso 13, dice que después de ser arrestado, primero lo llevaron a donde Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. ¿Qué sucede? Aquel entonces Anás había sido sumo sacerdote, pero actualmente el sacerdote era Caifás, su yerno. Pero de todas maneras, la edad, como se dice, la edad pesa, ¿no? Por costumbre, a Anás también lo veían como una autoridad dentro de los judíos y lo llevaron primero donde Anás, ¿ya? Pero el sumo sacerdote era Caifás. Mismo Juan 18:24 luego dice, Anás entonces, después de haber hecho algunas cuantas interrogantes a Jesús, luego Anás, el suegro, dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, es decir, lo mandó donde su yerno, ¿no? Y vemos ahí cómo a Jesús lo están moviendo de un lugar a otro, ¿no? Y el mismo versículo 28 en Juan 18 dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Por qué lo menciono? Una vez que vamos a ver esta escena que se va a dar en la casa de Caifás,
va a ser juzgado con Caifás. Después de eso lo van a llevar ante un lugar llamado frente a Pilato, el pretorio. Y dice que cuando lo llevaron al pretorio ya era de mañana. ¿Qué significa? Que todo lo que vamos a leer a continuación sucedió de noche. ¿Sí? Sucedió de noche. Y este dato es interesante. Lo que vamos a leer ahora en Mateo 26, del 57 en adelante, sucedió de noche. Y leámoslo entonces, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces ahí estaba toda esa cúpula de judíos, ¿no? Para este momento, como te vuelvo a decir, ya era de noche. Lo cual indica que este juicio iba a ser injusto. ¿Por qué? Porque, y al mismo tiempo explica la premura de querer juzgarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque según las leyes judías o hebreas, los juicios tenían que ser de día. No podía ser de noche. Mientras que a Jesús lo están haciendo un juicio de noche, en su premura. Es decir, están haciendo un juicio injusto, ¿no? Como hoy día diríamos un juicio corrupto, ¿no? Hay algo que tenían que ocultar. Verso 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, ¿no? Para ver qué sucede, ¿no? Pero Pedro, al mismo tiempo de eso, Pedro, yo creo que estaba esperando que de pronto Jesús, no sé, pues no saque sus superpoderes y se libere de estos hombres que lo están juzgando, lo están llevando como un preso, como un delincuente, ¿no? Y Pedro lo está siguiendo, dice, de lejos, está ahí en el patio y está ahí, ¿no? Esperando a ver qué sucede, ¿no? Pero recuerda que Jesús también le había dicho: Pedro, se van a escandalizar de mí. Y Pedro dijo: no, Señor, ¿quién será? Pero yo no. Y Jesús le dijo: Satanás te ha pedido y te va a zarandear como a trigo. Pero confía, yo he orado, ¿no? Para que tu fe no falte. Y Pedro de alguna otra manera está ahí presente, ¿no? Verso 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y vemos definitivamente este juicio era injusto. Estaba siendo de noche, las costumbres judías, un juicio no se podía hacer de noche, tenía que ser de día. Están buscando falso testimonio, es decir, falsos testigos, para que atestiguen en contra de Jesús. Verso 60 dice: y no lo hallaron, dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y 3 días reedificarlo. Y de pronto se presentaron, dice, 2 testigos falsos afirmando que Jesús había dicho que él podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces como que había algo de qué culparlo, ¿no? Jesús ha dicho eso, ¿no? Entonces lo querían hacer verlo como una especie de un revolucionario que iba a derribar el templo, ¿no? El templo de Dios, que era muy sagrado para los judíos, y eso era el ánimo, ¿no? De usar este testimonio. Pero si recordamos, Jesús realmente dijo esto, dijo algo muy parecido, pero Juan capítulo 2, verso 19 justamente afirma, cuando él purifica el templo, y el contexto en el que Jesús lo dijo fue justamente en la purificación del templo, cuando el templo estaba contaminado por estos mismos judíos que habían convertido la casa del Padre, el templo lo habían convertido en un mercado, ¿no? Donde estaban haciendo negocio al por mayor y menor, ¿no? Porque vendían corderos, vendían palomillos, de todo, para que los judíos que venían de distintos lugares a celebrar las fiestas, compren ahí, y hacía todo un negocio, ¿no? O sea, en ese contexto Jesús llega lógicamente con su látigo y los hace, ¿cómo se dice? Los saca a todas estas personas que están haciendo negocio, y dentro de ellos les dice, ¿no? Juan capítulo 2, verso 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando Jesús dijo eso, estaba hablando de él, diciendo de que destruyan este templo, y estaba hablando a futuro, que este templo va a ser crucificado, este templo va a ser, flagelado, este templo va a ser partido, como él mismo le dijo a sus discípulos, pero al tercer día lo reedificaré. Y estaba hablando de su resurrección. Y no estaba hablando de ese templo físico del cual ahora lo están acusando
con estos testigos falsos. Porque en mismo Juan 2:22 dijo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, cuando Jesús dijo este dicho, lo dijo refiriéndose a su cuerpo. Él reconocía su cuerpo como el templo de Dios, donde la presencia de Dios iba a morar, y diciendo que van a destruir mi cuerpo, pero al tercer día resucitaré. Pero los judíos están usando esta afirmación del Señor Jesús, ¿para qué? Para juzgarlo y decir, él ha dicho que va a derribar el templo y que en 3 días lo va a reedificar, para acusarlo. Por eso dice que están usando testigos falsos, sacando una afirmación de Jesús fuera de contexto, fuera de lugar. Pero lo interesante de todo esto, volviendo a Mateo, lo interesante de todo esto es que Jesús no se defiende. No vemos a Jesús explicándole a estos ancianos, a estos sacerdotes de la ley, no lo vemos explicándole diciendo, mira, yo me refería a mi resurrección, yo me refería a mí. No está diciendo eso. Tampoco vemos a Jesús diciendo, oye, me están juzgando injustamente porque es de noche, voy a llamar a mi abogado, tiene que ser mañana. No lo vemos a Jesús defendiéndose, sino vemos a Jesús guardando silencio. Y esto cumple lo que decía Isaías, ¿no? Que enmudeció y no abrió su boca, dice el profeta Isaías. Y se está cumpliendo, ¿no? Todo lo que Isaías dijo respecto de Jesús. Y no vemos una defensa de Jesús. Aunque podía hacerlo, vemos no se está defendiendo. Simplemente está callando. Verso 62, mira lo que dice. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿No? O sea, le está diciendo, ¿no vas a hablar? ¿Por qué no te defiendes? Porque lo más lógico era que se defiendan, ¿no? Que testifican estos contra ti, le dice. El sumo sacerdote asumiendo de lo que están diciendo estos testigos falsos, ¿no? Asumiendo de que estuvo hablando del templo físico, diciendo, ¿no te vas a defender? Ellos están diciendo esto. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí el sumo sacerdote hace una afirmación, diciendo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y le hace la pregunta del millón, ¿no? Jesús responde en el 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo. Jesús responde con, tú lo has dicho, tú lo has afirmado. Y con esto Jesús está diciendo, sí, soy el Hijo de Dios. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y le da más datos todavía. Dice, tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios, y ahora yo dice, no, ahora yo les digo que van a ver al Hijo del Hombre, es decir, él, Dios hecho hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está hablando de su segunda venida. Y veamos la reacción del sacerdote, ¿no? O sea, el sacerdote definitivamente mira lo que vas a hacer. Entonces, Jesús hace una tremenda declaración, no defendiéndose, sino afirmando una verdad, porque sabía que esto lo iba a meter en más problemas, pero era verdad. Ante las falsas acusaciones no se defendió, pero aquí el sumo sacerdote está diciendo una verdad sobre Jesús, y Jesús la está confirmando y está diciendo, tú lo has dicho, y no solo eso, voy a estar sentado a la diestra del Padre y voy a venir en las nubes. Y él sabía que esto lo iba a meter en problemas, pero ante esa interrogante Jesús responde y la afirma, más allá de que le meta en problemas o no. Entonces, hay cosas que a veces nosotros preguntamos a Jesús y pareciera que no responde. Pregúntale a Jesús verdades bíblicas y te va a responder. Sin rodeos lo va a hacer. El que busca, halla. A veces decimos, pastor, no entiendo la palabra de Dios. Lee y lee. Tengo una actitud de decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres mostrar con tu palabra? Y créeme que el Señor te va a responder. Cuando se trata de verdades bíblicas, se responde, porque es necesario que el creyente lo sepa. Y en este caso, Él está respondiendo, y sin rodeos, ¿no?
Y el verso 65, mira lo que dice. Entonces el sumo sacerdote, más allá de admirarse y decir, perdónanos por lo que estamos haciendo, o sea, más allá de decir eso, ¿qué es lo que dice? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más, qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y el sumo sacerdote dice, es un blasfemo, ¿no? Y ahora recordemos, el sumo sacerdote no es cualquier hombre, no es un hombre que se debe dejar llevar por chismes. El sumo sacerdote conocía la ley, conocía las escrituras, conocía las profecías escritas desde aquel entonces, conocía lo que decía Isaías, Ezequiel, conocía los salmos. El sumo sacerdote, vemos en diferentes ocasiones los fariseos andaban detrás de Jesús. Ellos evidenciaron sus milagros, ellos corroboraron que las profecías en torno a Jesucristo se habían cumplido, en torno al Mesías, dónde iban a ser, cuándo iban a ser. Muchos de ellos vieron el bautismo y escucharon el mensaje de Juan, o sea, vieron las señales que él hizo, los milagros que él hizo, y se estaban dando cuenta que todo se estaba cumpliendo. Entonces, lógicamente, cualquiera que conoce las escrituras no haría otra cosa que más que admirarse y decir ciertamente, este es el Hijo de Dios. Y si querían testigos, y porque realmente ellos no sabían si era o no era, hubiesen llamado al ciego que fue sanado, al paralítico que fue levantado, a la mujer que fue perdonada, hubiesen llamado a la mujer del flujo de sangre, mas no lo hicieron, sino que simplemente dijo blasfemia. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Más adelante vamos a ver que Pilato va a decir lo que en ellos había era envidia. La envidia, el corazón endurecido, la religiosidad hizo que se cierren a la verdad de Cristo. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Nos cerramos a verdades que están en la palabra de Dios y no permitas que eso suceda, porque de alguna manera debemos identificarnos con estos sumos sacerdotes. A veces simplemente nuestro corazón duro puede más y se cierra a la palabra de Dios, a las verdades de Dios, cuando de pronto el Señor nos muestra que una u otra cosa es pecado, por ejemplo, y nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto nos dice, no creo que esté tan mal. El fulano de tal, él sí, lógico, robó, él sí, lógico, es adúltero, pero lo mío no creo que esté tan mal. Eso es un corazón endurecido. Cuando nos comparamos con los demás y no nos comparamos con la santidad de Dios. El sumo sacerdote pudo haber dicho, yo no soy pecador, definitivamente la mujer adúltera, ella es adúltera, pero yo no. Pero aquí vemos que ante una evidencia clara y estando frente al Hijo de Dios, él prefiere decir blasfemia, decir todo lo contrario. Y a veces nosotros hemos estado así cuando no conocíamos del Señor. Ante una evidencia clara de su palabra, simplemente hemos dicho, cuento chino. Yo te digo porque lo he hecho, ¿no? Y cuando entiendo que yo lo he hecho, entonces entiendo también su misericordia, ¿no? O sea, y digo ciertamente, a pesar de que dije lo que dije de tu iglesia o de los hermanos o de ti mismo, a pesar de que cuestioné tu existencia, tú no me rechazaste. Y una de las maravillas que ahora veo, como les decía cuando estudiábamos Hechos, es de que digo, y ahora estoy predicando. Y no hay otra cosa que explique esto que es la misericordia de Dios. Porque Él fácilmente me pudo haber desechado por esos dichos y por esos hechos. Lo mismo está ocurriendo con este sumo sacerdote, está rechazando. Por algo la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero no solamente no lo recibieron, vamos a ver más adelante que esto se va a ir incrementando. Va a llegar a un punto de burla. Verso 66 de Mateo 27 dice, Mateo 26, disculpe, verso 66 dice, ¿qué os parece? Dice, y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, es decir, él es reo de muerte, es decir, sí o sí tiene que ser sentenciado a muerte. Entonces lo escupieron el rostro
y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces vemos que no solamente no lo recibieron, sino lo retaron, lo escupieron, lo abofetearon, se burlaron, y él cayó, y él simplemente no reaccionó. Estos judíos representan de alguna manera a la humanidad. La humanidad no solamente es de que no creo, no solamente es de que no acepto el evangelio, sino que con nuestros actos hacemos lo mismo que hicieron estos judíos. Abofeteamos, lo escupimos, nos burlamos, porque indirectamente decimos: ese evangelio no creo que sea cierto. Yo me voy a hacer salvo por mi educación. Yo voy a ser salvo por mi religión. No creo que ese Jesús realmente haya entregado su vida por mí. Y aunque no lo decimos con nuestros actos, al querer buscar salvación fuera de Jesucristo, pensando que adorando una imagen, pensando que siguiendo un ritual, pensando que siguiendo una religión, es mucho mejor que ese Jesucristo que cayó, soportó el agravio. Y muchas veces nosotros nos vemos representados en estos judíos, pero su misericordia, por su gran misericordia, él cayó, enmudeció y no reaccionó. Y lo mismo ha hecho con nosotros. El primer momento que negaste a Jesús, nada más, fácilmente podía venir un rayo y chao, ¿no? O una enfermedad y chao. No sucedió. Ahora estás escuchando su palabra y te puedes dar cuenta y decir: Señor, ¿cuántas veces te negué? Pero ahora me das la oportunidad de escuchar tu palabra. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche, mis hermanos. Él no se defendió, sino muy por lo contrario. Más allá de defenderse, es una postura personal que yo tengo, yo creo que estaba pensando en Pedro, porque Pedro estaba ahí presente viendo todo esto. Verso 58 nos dice que Pedro le seguía de lejos, ¿no? Hasta el patio del sumo sacerdote, donde estaba sucediendo todo esto. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y Pedro estaba evidenciando todo esto, ¿no? Entonces, y mira lo que dice el versículo que continúa, el 69. Después de que él está siendo burlado, le dieron un puñetazo, abofeteado, escupido. Mira lo que sucede en el verso 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no lo sé, no sé lo que dices. Yo solamente iba de visita a la iglesia, dice, ¿no? Algo así, ¿no? Solo era simpatizante, algo así. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también es este, estaba con Jesús el Nazareno. Segunda vez. Pero él negó otra vez con juramento: no lo conozco al hombre. Fácil que digo, a mí solo me invitaban, ¿no? Solo por Zoom, decía, algo así. 73 dice: un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, oye, tú eres de ellos, hablas como ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, dice. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Y aquí vemos cómo es que el relato cambia por un instante y nos habla de Pedro, ¿no? Cuando estaba hablando de lo que estaba sucediendo con Jesús, abofeteado, acaba de recibir un puñetazo, está siendo escupido. De pronto el relato cambia un poco para ver qué estaba sucediendo con Pedro. Cuando Lucas nos narra esta historia, dice que Jesús, después de que Pedro lo negó, Jesús lo miró. Yo no me imagino estar en el pellejo de Pedro de pronto, ¿no? Después de haberle dicho: maestro, yo no te voy a negar, yo no me voy a escandalizar de ti, muy por lo contrario, voy a estar ahí, daré mi vida por ti. Y de pronto ves al maestro siendo abofeteado, escupido,
un puñetazo, burlado, y de pronto vienen y te preguntan, ¿tú también has estado con él? Y lo niegas 3 veces, y de pronto ves la mirada del Señor. Y no creo que haya sido una mirada como diciendo, te lo dije, me traicionaste. No creo que haya sido así, sino conociendo cómo era el Señor, definitivamente fue una mirada de amor. Una mirada en que le decía ciertamente, por ti estoy aquí y yo voy a soportar esto y finalmente te voy a restaurar, porque eso es lo que hace con Pedro. Lucas 22, hablando también de este evento, mira lo que dice. No hablando de este evento, sino cuando Jesús le advirtió a Pedro lo que iba a pasar. En Lucas 22, verso 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces, dice, 3 veces me conoces. Entonces, Jesús le había anticipado este evento y ahora prácticamente está confirmando lo que había sucedido. Y con esa mirada, el cual nos dice Lucas, ¿no? Si no me equivoco, 22:61, con esa mirada le está diciendo, no le está diciendo te lo dije, sino le está diciendo yo he orado por ti. Y más allá de estar defendiéndose de la bofetada y del puñetazo y de que lo estaban burlando y le estaban retando, estaba viendo a Pedro y le está diciendo, recuerda que yo he orado por ti, vuelve a tus hermanos y confírmales, yo voy a sacrificar mi vida por ti. Mis hermanos, cuando a veces hacemos promesas huecas al Señor y fracasamos en nuestras promesas a lo Pedro, esos fracasos habla de que nosotros somos infieles, pero ¿sabes qué? Pero también habla de que Jesús es fiel. ¿Me dejó entender? Esos fracasos nos hacen dar cuenta que somos infieles y que nuestras fuerzas no vamos a poder, pero al mismo tiempo nos habla de la fidelidad del Señor que te dice, y he orado por ti, y nada ni nadie te arrebatará de mis manos, porque esa es una promesa del Señor Jesucristo. ¿Te identificas con Pedro? En más de una oportunidad me identifico con Pedro, que cuando la malogro, lo que tengo que concluir es de que en mis fuerzas soy infiel, pero gracias a que tú eres fiel, puedo hacer en mí carne, puedo hacer propio en mí, 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesaren nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso está ocurriendo con Pedro en este momento. ¿Sabes por qué? ¿Cómo termina esta narración? Continuamos, disculpen. Continuamos. Entonces, ¿cómo acaba el verso 75, mis hermanos? Miren cómo acaba el verso 75. Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Quién? Pedro, ¿no? Pedro, entonces, aquí vemos que, bueno, por afirmaciones que Jesús ya hizo en Juan 17, ciertamente Jesús lo considera dentro de los 11 que el Señor le había dado. Y esos 11 Él los había cuidado. Y definitivamente Pedro conocía al Señor. Y es más, el Señor cuando ya más adelante sea resucitado, va a volver a Pedro y lo va a llamar nuevamente y le va a decir, ¿me amas? ¿Me amas? Había un amor sincero en Pedro, sí, pero también había parte de inmadurez. Entonces ciertamente Pedro se da cuenta del amor de Dios y cómo es que en su carne, en sus fuerzas no ha podido cumplir, pero al mismo tiempo ve esa mirada de misericordia del Señor, esa mirada que le decía, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces él sale y llora, dice, amargamente. Vemos a un Pedro reconocido. Entonces vemos a Pedro reconociendo su impotencia, su incapacidad, ¿no? Y hasta este punto, mis hermanos, ¿cómo te sientes cuando de pronto le fallas al Señor? O sea, no confundamos con el remordimiento de Judas, que más adelante lo vamos a ver. Pero hay dolor. Sabemos que el arrepentimiento es cambio de actitud, el no volverlo a hacer. Pero a lo que yo voy es cuando ya lo hiciste,
Cuando de pronto le fallaste al Señor, de pronto viene a tu mente y dices, no, bueno, la gracia del Señor, no pasa nada, sigamos para adelante. O realmente hay un dolor en ti y te hace analizar la gravedad de la situación, te hace analizar tu incompetencia, o cómo es nuestra reacción cuando de pronto le fallamos al Señor, o de pronto nos justificamos y decimos, bueno, yo soy así, pues no, nadie me va a cambiar. Cuando de pronto se te dice que lo que estás cometiendo es pecado y tienes que cambiarlo y no está bien a los ojos de Dios, ¿cómo reaccionas ante ese consejo o ante esa palabra que llega a tu corazón? O simplemente decimos, ya basta, el Señor perdona, ni Él mismo me dice y tú me dices. A veces reaccionamos así, pero recuerda, tiene que haber dolor. Si bien es cierto, arrepentimiento es cambio de actitud, no solamente son emociones, pero eso no significa que nuestras emociones están aniquiladas. En Pedro vemos un llanto de dolor amargamente porque se da cuenta que le ha fallado al Señor. Entonces, mis hermanos, cuando le fallamos, tampoco abusemos de la gracia y tomemos esto deportivamente, como diciendo, bueno, Dios perdona y para adelante. Sí, pero tiene que haber un dolor de haberle fallado al Señor. No un dolor por las consecuencias, no, uy, ahora Dios me va a castigar, qué miedo, no. No un dolor porque cuando recién vemos las consecuencias y los problemas en que nos hemos metido y nos duele, no, sino un dolor porque le hemos fallado a aquel que inmudeció, a aquel que no abrió la boca por amor a mí, a aquel que estuvo dispuesto a sufrir toda la injusticia que estamos viendo por amor a ti. Entonces tiene que haber un dolor en el creyente. No puede ser tan deportivo entonces el que cuando caemos y de pronto recito 1 Juan 1:9, ¿no? Si confieso mi pecado, no es un recital, debe serse una verdad, pero una verdad que te lleva a reaccionar y decir, Señor, gracias porque eres fiel, gracias porque a pesar de que te negué, tú me dijiste que has orado por mí y que mi fe no va a faltar y que vas a volver por mí y ciertamente va a volver por él y lo va a restaurar y lo va a seguir considerando dentro de sus 11 discípulos y le va a decir, apacienta mis ovejas. No los desechó. Entonces Pedro sabe esta verdad. Muy por lo contrario, vamos a ver otro contraste de esto con el caso de Judas. Pasamos a Mateo 27, verso 1, dice, venida la mañana, por eso les dije, Jesús fue juzgado por los judíos de noche, era un juicio injusto. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ellos se habían dictaminado como judíos en sus leyes judías, bajo su juzgado, por así decirlo, del Sanedrín, ya habían determinado entregar a Jesús como reo de muerte. Pero necesitaban un permiso del gobierno romano porque ellos estaban bajo la jurisdicción romana. Necesitaban un permiso nada más ya del gobernador romano. Entonces verso 2 dice, y llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, dice, devolvió arrepentido las piezas de plata. Y esta palabra arrepentido nos podría hacer pensar de que Yahvé Judío estaba arrepentido. Pero no estaba arrepentido de por sí de haber traicionado y mucho menos a su Señor, sino estaba arrepentido del acto de al ver, dice, si tú lees bien, más adelante vamos a verlo, lo que estaba viendo Judas es que de pronto Jesús es un inocente que está siendo juzgado injustamente y que ahora lo tienen como reo de muerte. A lo mejor Judas dijo, ¿no? Lo voy a traicionar y de pronto él se ha librado de todas. Bueno, si ha calmado una tempestad, ¿cómo no lo va a hacer? Su interés era ¿qué? Monetario. Y entonces está arrepintiendo de haber cobrado, no tanto de haber traicionado a su Señor. Porque vamos a ver en sus actos, él lo va a demostrar. Entonces Judas, el que había entregado y viendo que era condenado, se devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice 4, diciendo, yo he pecado en contra
sangre inocente. No dice en contra de mi Señor, sino dice en contra de sangre inocente, ¿no? En contra de este hombre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es tu problema, le dicen, ¿no? Es tu problema. Judas sabía que Jesús era inocente porque conocía las obras de Jesús. Judas había sido el tesorero de Jesús. Sabía que no había razón para que él le den muerte y que su interés y su codicia por el dinero lo había llevado a ese punto. Pero ahora está diciendo, este hombre es inocente. No está diciendo, es mi Señor. No está diciendo, yo doy mi vida, la malogré. Y dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió fuera y se ahorcó. Y toma el camino incorrecto de ir y ahorcarse, de decidir sobre su propia vida, como el mundo dice, ¿no? Es mi vida. Si Judas hubiera entendido que el Señor es su Señor, o que Jesús es su Señor, se daría cuenta que Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Mas Él hace juicio, en su razonamiento va y se ahorca. Sus actos más son de remordimiento que de arrepentimiento, ¿no? Entonces, verso 6 dice, los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Otros religiosos también, ¿no? Más allá más allá de decir, oye, este hombre que acaba de entregarnos a Jesús nos dice que es inocente, más allá de ver eso, ellos están viendo de que esta plata no es digna de estar en el tesoro de las ofrendas, ¿no? Como que esta plata está manchada por sangre. Se están yendo más por el lado de las formas que del problema de fondo, ¿no? Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, dice, plata, precio del apreciado, dice, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me lo ordenó el Señor. Pilato interrogó a Jesús, dice, no, y ahora vamos a ver cómo Pilato interroga a Jesús. Sino que dice aquí que se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Y es que había profecías incluso en cuanto a esto, en cuanto a lo que se iba a hacer con las 30 monedas de plata. Aún viendo la tradición de Judas y todo eso, y el dolor de Jesús, vemos cómo es que Mateo relata que todo lo que estaba sucediendo con Jesús es algo que ya estaba escrito. Eran profecías que se estaban cumpliendo. Entonces, Mateo se da ese tiempo, el autor de este evangelio, ese tiempo de dar esas descripciones, ¿no? Entonces, pero ¿de qué nos habla eso? Que nada de lo que estaba ocurriendo en este punto era algo improvisado, sino se estaba dando un cumplimiento. Y nuevamente vemos que Jesús sabía lo que estaba sucediendo, que Dios sabía lo que estaba sucediendo, y esto no es algo fortuito que está ocurriendo, sino se está cumpliendo cada una de las profecías en torno al sacrificio de Cristo. Incluso, ¿qué es lo que sucedió con las 30 monedas de plata? Entonces, mis hermanos, hasta el momento Jesús ha sido traicionado, ha sido arrestado, ha sido abandonado por sus discípulos, ha sido abofeteado, ha sido escupido, ha sido negado, ¿no? Pero esto solo es el inicio realmente de su camino a la cruz. Esto recién son los comienzos. Mira lo que ocurre frente a Pilato ahora. Verso 11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y nuevamente Pilatos le hace la pregunta, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Definitivamente que Pilato le está preguntando a modo de sarcasmo. ¿Por qué? Porque los judíos lo estaban llevando, acusándole como si él se estaba haciendo rey de los judíos, tanto que para los judíos esa era blasfemia,
pero para Pilatos ellos representaba como un enemigo, ¿no? Rey de los judíos. Y los judíos estaban siendo gobernados por los romanos, ¿no? Entonces como diciendo, mira, este se hace creer rey de los judíos. Y entonces Pilatos con todo ese sarcasmo le dice, ¿tú eres rey de los judíos? ¿Tú representas una amenaza para los romanos? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, o tú lo dices. Pilatos dice, se sorprende, dice, se maravilla mucho, dice, no termina el verso 14 diciendo, el gobernador se maravillaba mucho. Pero yo creo que se maravillaba al ver que de pronto, Pilato estaba acostumbrado que de pronto los judíos le traigan acusados, ¿no? Reos. Pilato estaba acostumbrado a eso, que le traigan delincuentes, para que él diga, ya, bueno, hagan conforme sus leyes, apedréenlo, ¿no? O sea, hagan lo que ustedes dicen. Solamente, simplemente Pilato daba la venia, y él estaba acostumbrado a eso. Y cuando viene un reo, por lo general dice, Pilato, por favor, no permitas que me apedreen los judíos. Pilato, por favor, es falso lo que ellos están diciendo. Pero de pronto ve en Jesús que lo están acusando, y él, más allá de defenderse, simplemente calla. Y Pilato, por eso en el verso 13, entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Lo único que Jesús había hecho es decirle, tú lo has dicho, soy el rey de los judíos. Aunque Pilato lo decía a manera de sarcasmo, Jesús le dice, tú lo dices. Entonces, verso 15 dice, ahora bien, en el día de las fiestas acostumbraba, dice el gobernador, soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato mismo, romano, ajeno a este problema de los judíos, él sabía que aquí las intenciones son más de envidia que encontrar evidencias en contra de Jesús. Y estaba en sus manos poder librarlo. En realidad estaba en sus manos, pero no lo hizo. Pilato mismo se da cuenta que no había una razón justa, ¿no? O sea, no había, sino que era por envidia que querían matar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilatos? Les da la opción al pueblo con esta propuesta que él hace, diciendo, bueno, no, el pueblo definitivamente, un pueblo lo que va a hacer, si le presentas un delincuente y a este hombre que dice ser rey de los judíos, que no se defiende, definitivamente la lógica es de que el pueblo diga, liberen a Jesús, ¿no? Porque Barrabás estaba siendo acusado como asesino, que él dicen libros históricos, y si no me equivoco, uno de los evangelios también relata un poco más a él, diciendo de que él había levantado a una comunidad y de pronto había asesinado, ¿no? Entonces, definitivamente Barrabás estaba como asesino ahí. Y de pronto lo ponen frente a Jesús, apelando a que el pueblo de pronto diga, bueno, liberen a Jesús, ¿no? Verso 19 dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, mira, esto es interesante este dato, no tengas nada que ver con este justo. Esta palabra justo significa inocente. La mujer de Pilato le está advirtiendo, le está diciendo, no tengas nada que ver con este inocente, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Y le está diciendo, no sé, una especie como que, oye, no te metas en problemas con este hombre que es justo, ¿no? Y Pilato está siendo advertido por su mujer de alguna manera. Pero ¿qué es lo que hace Pilatos? Más allá de decir, ¿sabe qué, muchachos? No hagan nada con este hombre, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pilatos? Verso 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Pero los principales sacerdotes no se quedaron atrás, sino que lo que hacen, comienzan a inquietar al pueblo para que diga Barrabás y no Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos querréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré, Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y vemos aquí Pilato como que no logra comprender la respuesta del pueblo, ¿no? Porque
Le está diciendo, ¿qué mal ha hecho este hombre? Y ellos dicen, crucifíquenlo. ¿A quién libero? A Barrabás, ¿no? Entonces vemos a los sacerdotes también incitando al pueblo porque sabían que de pronto Pilatos no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Estaba en una controversia, ¿no? Y Pilato tomó el camino más fácil, definitivamente, lo vamos a ver más adelante. Pero hasta este punto, mis hermanos, a veces nosotros también nos identificamos con el pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cambiamos a Jesús por un Barrabás. Muchas veces con nuestros actos negamos a Jesús y preferimos un Barrabás. Y nos damos cuenta que ese Barrabás éramos nosotros, porque en reemplazo nuestro, por libertad nuestra, Él fue crucificado. Y quizás cuando estábamos en el mundo con mayor razón, Jesús, déjame vivir mi vida, yo vivo como yo quiero, ¿no? O sea, y a veces nos ponemos en esa postura. Entonces vemos que hasta el momento Jesús fue abandonado por sus discípulos, traicionado, negado, fue juzgado injustamente por estos sacerdotes, pero también fue rechazado por el pueblo. Por ese mismo pueblo que una semana anterior, un domingo, ¿sabes qué decían? Hosana en las alturas cuando Jesús entraba a Jerusalén. Ese mismo pueblo que decía, bendito el Hijo de David, hosana en las alturas, es decir, Dios salva, y reconocían a Jesús como el Mesías, entre comillas, ese mismo pueblo ahora está diciendo, crucifíquenlo. Y ese es el ser humano. Y a veces nos sentimos identificados, ¿no? Que estamos adorando, diciendo, Señor, salva, aleluya. Y muchas veces con nuestros actos estamos diciendo, prefiero Barrabás antes que Jesús. Y muchas veces con nuestros pensamientos estamos crucificando a Jesús, porque por esos malos pensamientos Él fue crucificado, porque por esos malos actos Él fue crucificado. ¿Qué es lo que hace Pilatos? Verso 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto. Pilato lo que quería era la paz de los judíos, es decir, mientras los judíos estén tranquilos, él iba a gobernar tranquilo, pero no pasaba nada, ¿no? Dice, sino que hacía más alboroto. Tomó agua y ¿qué es lo que hace? Se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Aunque este solamente es un dicho, porque en realidad también es Pilato, también es culpable, porque se está lavando las manos cuando estaba en su potestad poder decir, ¿saben qué, judíos? Están equivocados ustedes. ¿Cómo van a sacrificar a este hombre antes que sacrificar a Barrabás, que es un asesino? Al final todos eran responsables, los ancianos, los sacerdotes, el pueblo, Pilatos, Barrabás, porque por reemplazo de él fue liberado. A Barrabás ni abrió la boca para decir, no, ¿saben qué? Mejor él. Yo creo que mismo Barrabás estaba sorprendido cuando de pronto decían, ¿quién quiere que liberen? Barrabás. Y Barrabás volteaba y decía, ¿qué tienen? ¿No? O sea, ¿cómo que me van a liberar? Y a veces nosotros también nos sorprendemos así, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo es que Jesús entregó su vida por mí si soy un infiel? ¿Cómo es que Jesús entregó su vida por mí si la paro malogrando? ¿Cómo es que Jesús entregó su vida por mí si más allá de buscarlo y perseverar me quedo dormido espiritualmente hablando? ¿Cómo es que Jesús estuvo dispuesto y no cayó y no abrió su boca, simplemente estuvo dispuesto? Ciertamente todos somos culpables, no solo los ancianos judíos, el pueblo, Pilatos, Barrabás, nosotros mismos somos ese gozo que estaba delante de él, que iba a ser rescatado. Entonces la humanidad se tiene que ver reflejada en estos personajes. Verso 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, dice. O sea, nosotros somos responsables de lo que decimos. La típica del ser humano, ¿no? Yo me hago responsable de mis actos. ¿Seguro? ¿Seguro que eres responsable de tus actos? Mira que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ah, no, esos actos sí, como que ahí sí, Jesús, ayúdame, ¿no? Pero aquí el pueblo está diciendo, nosotros somos responsables de nuestros actos. Definitivamente, entonces dice 26, dice, entonces les soltó a Barrabás
y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Barrabás fue soltado, como te vuelvo a decir, Barrabás fue soltado más sorprendido que Cuy en tómbola, ¿no? Decía, ¿qué pasó acá, no? Ni se lo imaginaba, ¿no? No se lo imaginaba porque, ¿qué hago suelto si soy un asesino? Estaba suelto, fue librado como un inocente por sangre y sacrificio de un inocente. Es interesante. Por ahí dicen algunos historiadores que en el camino Barrabás es más, hay una película, creo, ¿no? Se arrepintió ante este acto y entregó su vida a Cristo, no sé, pero suelen decir eso, ¿no? Entonces, ¿cuánta razón tiene Pablo cuando dice que en Corintios que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado? ¿Cuánta razón tiene Pedro en su carta cuando dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, él siendo justo por los injustos? Y en Barrabás nos vemos identificados, porque así como Barrabás es liberado y en su reemplazo Cristo va a ser crucificado, nosotros también, gracias a que Cristo fue crucificado, somos liberados del pecado, de esa condenación de muerte. Así como había una condenación a muerte sobre Barrabás, nosotros también hemos sido librados de esa condenación a muerte y ahora se nos ha declarado justos en Cristo, inocentes en Cristo. Realmente hay mucho que agradecerle al Señor. Pero este versículo 26 trae más, dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice que Jesús fue azotado antes de ser crucificado. Cuando hablamos de azotes de aquel entonces, es más allá de lo que tú te puedas imaginar. O sea, no es un azote como hoy en día se dice con el 3 puntas, creo que es lo más doloroso para nosotros, ¿no? Los que han sido niños de los años 90. El 3 puntas que ha recibido papá, mamá, eso es lo más doloroso que nos podemos imaginar quizás. Pero el azote aquel entonces realmente era cruel. Dice un comentarista bíblico lo siguiente, lo voy a leer. Dice, la meta de la flagelación era debilitar a la víctima a un estado justo antes de colapsar y morir. Es decir, lo azotaban los romanos, porque no lo están azotando los judíos, sino el azote romano era un azote que te debilitaba y te dejaba prácticamente casi muerto. Ese era el objetivo. Dice, mientras el soldado romano repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de hierro causaban fuertes contusiones y las correas de cuero y los huesos de oveja desgarraban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos del esqueleto subyacente y producían temblorosos pedazos, dice, de carne ensangrentada. El dolor y la pérdida de sangre generalmente establecían en el escenario un shock circulatorio. La magnitud de la pérdida de sangre podía bien determinar, dice, que el flagelado terminara muerto en plena flagelación. Entonces, muchos que cuando eran flagelados por lo general ya no lograban vivir para ir a la cruz. Entonces, este es un comentarista bíblico llamado Edwards, que está escrito en los comentarios bíblicos de David Guzik, y él describe cómo era la flagelación romana, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, fue azotado. Algunos quizás han tenido la oportunidad de ver la película de Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Cristo, y ahí vemos, y son imágenes fuertes en realidad, que chocan, ¿no? Y si lo has visto alguna vez en cine todavía, o sea, son imágenes chocantes, definitivamente. Pero dicen los conocedores de esto que la flagelación romana era mayor a lo que nosotros vemos ahí, ¿no? Que ha sido recreado de esa manera porque, en fin, ¿no? Porque son imágenes que no podrías verlo en una película, ¿no? Tal como lo dice este comentarista bíblico, que realmente te desgarraban partes de tu cuerpo. Por algo Isaías dice que fue molido. Por algo Jesús dijo, este es el pan que por vosotros es partido. Por algo Isaías dice que su rostro estaba desfigurado, ¿no? Irreconocible. Entonces, definitivamente fue un azote intenso, ¿no?
Definitivamente esto haría que Jesús en su humanidad agonice. Y todavía estamos camino a la cruz, todavía no ha ocurrido lo peor, ¿no? Entonces, no te digo esto para que de pronto digas, uy, pobrecito Jesús, porque eso no es lo que Jesús quiere. Jesús no quiere que te compadezcas de su sacrificio. Jesús lo que quiere es que reconozcas que en ese sacrificio Él pagó por tus pecados. Eso hace salvo. No hace salvo ver la película y decir, uy, pobrecito. O de pronto quizás hasta puede derramar una lágrima en nuestros ojos al ver esa escena. Pero lo que Jesús quiere es que entiendas que ese sacrificio fue por ti y que tienes la oportunidad de decir, ciertamente Él pagó por mis pecados, más allá de que pueda traer una lágrima, y si lo hace, en buena hora, ¿no? Pero Isaías 53, verso 3, mira cómo describe a Jesucristo: despreciado y desechado, dice, entre hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y Isaías está hablando definitivamente en profecía de cómo el ser humano muchas veces esconde su rostro, menosprecia ese sacrificio y simplemente no le da el valor a ese sacrificio. Pero recién está camino a la cruz, recién está siendo flagelado. Y a veces nosotros decimos, es que no me entienden lo que yo estoy pasando. Y es que Dios no me entiende. El libro de Hebreos dice que Él te entiende y se identifica, porque realmente Él es el varón de dolores. Lo que tú puedas estar pasando, y no quiero minimizar lo que puedas estar pasando, sea enfermedad o fuese lo que fuese, no, mi intención no es minimizarla, sino es decirte que Él sí te entiende y se identifica con tu dolor, porque sufrió los más grandes dolores: la flagelación, la crucifixión, la traición, el abandono de sus discípulos, la negación de sus discípulos, el juicio injusto de su propio pueblo, el rechazo de su propio pueblo, la bofetada de su propio pueblo, el escupe de su propio pueblo. Entonces, no hay razón para decir Dios no entiende mi situación. Definitivamente Él la entiende. Y Hebreos dice que Él se identifica con tus pecados, Él se identifica con tu debilidad, porque Él se hizo pecado. No es que Él se hizo pecador, sino que Él cargó tus pecados, Él cargó tus aflicciones. Entonces, por más difícil que sea la situación que puedas estar viviendo, recuerda, hay alguien que se identifica. Y con toda autoridad, es por eso que Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y definitivamente esta narración nos hace ver que ciertamente Él venció todo tipo de aflicción que se puede imaginar el ser humano. Y recién estamos camino a la cruz. Y cuando lleguemos a la cruz, vamos a ver cosas mayores, peores, ¿no? Verso 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, dice, le encarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y cumpliendo, dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para purificarle. Piensa en esta figura. Jesús está agonizando por los látigos más desgarradores de la época, ¿no? Por ese está, hasta el soldado ya está cansado de darle látigo, ya hicieron recambio. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo desnudan, ¿no? Lo desnudan para avergonzarlo, para burlarse. Hasta este punto, ¿Él podía hacer que sus 12 legiones de ángeles bajen? Definitivamente que podía. Pero recuerda, Filipenses dice que se despojó de toda su gloria y se hizo hombre, siervo, obediente, y obediente hasta la muerte. ¿Y muerte dónde? En la cruz.
Él sabía que su propósito era llegar a la cruz. Y aunque podía hacer todo lo que acabamos de decir, simplemente sigue callando, sigue soportando la burla, el menosprecio, lo están desnudando, le ponen un manto escarlata. Un manto escarlata es lo que normalmente los reyes de la época usaban. Entonces, a modo de burla, le ponen un manto escarlata, le ponen una corona de espinos a modo de burla, le dan una caña a modo de burla, porque la caña representa como si fuese un báculo de un rey, ¿no? Ah, ¿te crees rey? Por eso es que le dicen en el verso 39, al final le dicen, salve, rey de los judíos. Entonces hacen toda una parodia, ¿no? Toda una escenificación. Ah, eres rey, toma tu manto escarlata. Él ya flagelado, le ponen su corona de espinos y le dan una caña. Eso es burla, ¿no? Eso es burla. Realmente, yo por eso te digo, el juicio que hicieron con Jesús fue realmente un juicio injusto. O sea, un juicio injusto, que quizás, no es que quizás, que por cierto, nosotros lo merecíamos, pero no él. Ya sufrió la traición, el abandono, la negación de sus amigos, la traición de su pueblo, el desprecio de su pueblo, y ahora de los gentiles, de los más crueles de la época, del Imperio Romano. Está sufriendo el abuso de los romanos. Entonces, pero al final de todo, ¿sabes qué? Él tenía un propósito en mente, un gozo delante de él. ¿Cuál era? Ver tu vida cambiada, pagar por tus pecados. Y el verso 32 dice así, ¿no? Cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Disculpe, el verso 31 termina diciendo lo siguiente. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Y recién Jesús está camino a la cruz. Recién está terminando de ser juzgado, flagelado y todo lo que estamos viendo. En la cruz es lo que se va a dar realmente la entrega. Ahorita está en las previas. En la cruz recién se va a dar el acto más horroroso y el peor pecado del ser humano en toda la historia de la humanidad. Porque lo que van a hacer es crucificar al Hijo de Dios. Y si hasta este punto de pronto tú dices, ciertamente lo padeció todo, yo te invito a que el día de mañana también te puedas conectar y podamos estudiar juntos en la crucifixión de Cristo. Y ciertamente te lo digo esto, no con el hecho de que te compadezcas del Señor y digas, pobrecito, sino con el hecho de que entiendas que ciertamente lo hizo por ti, que ciertamente lo hizo porque cargó tus pecados y que ciertamente por eso es que Él dice que hay un solo nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y ese es Jesucristo, porque ciertamente Él pagó por cada uno de los pecados del ser humano. ¿Qué tal lloramos? Padre bendito, te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú nos